Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Matemáticas 3. Una cordial bienvenida a esta pequeña reunión sobre el producto vectorial, continuando con la parte de vectores y sus respectivas aplicaciones en el marco de la ingeniería. Bien, eh, el producto vectorial, ya en la clase anterior, nosotros finalmente indicamos lo que era el producto escalar de dos vectores. El producto escalar, como el nombre lo indica, su resultado me da un escalar, o sea, un número. ¿Eh? Eh, bueno, las aplicaciones en el caso del producto escalar también hay varias, muchas definiciones que ustedes conocen en el área de física, como el trabajo mecánico, etcétera, se, se escriben de forma de un producto escalar. Y vamos ahora al estudio del producto vectorial. Después de que ustedes ya hicieron la respectiva lectura del texto y por resolver algunos de los ejemplos que están ahí resueltos, vamos a definir el producto vectorial desde el punto de vista matemático con mucho rigor. Es decir, dados los vectores, eh, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis que si me pasó por alto, mencionar cómo se forma la base canónica de R3, o sea, en el espacio. ¿Mm? Uno define estos vectores que posiblemente ya lo conocen, el vector I unitario, con esta gorrita aquí, I unitario, ya sabemos también calcular un vector unitario, porque lo aprendimos y lo evaluamos en el, en el acto anterior, es 1,0,0. El vector J unitario es el 0, 1, 0 y el vector K unitario 0,01. Estos tres vectores forman lo que es la base ortogonal de un sistema en R3. ¿Okay? El sistema en R3. Cualquier vector, cualquier vector, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de esos vectores. ¿Eh? Entonces yo tengo ya varias maneras de representar un vector. O lo represento de la manera de una terna 2,3,5 o lo puedo representar como una combinación lineal de esos vectores de la base. En este caso, el vector 2i más 3j más 5k. ¿Bien? Entonces, cualquier vector yo lo puedo escribir. Y si estoy en el espacio, en R3, con estos tres componentes, y si estoy en R2, pues con la componente I y la componente J. Entonces ya ahora con esa información, conocidos los vectores que forman la base en R3, esos vectores unitarios, yo puedo escribir cualquier vector en función de esos vectores base. ¿Eh? Entonces, vamos a escribir el vector A, y señalamos la componente de A en el eje X, la componente de Y y la componente de Z, y las respectivas direcciones me lo va a indicar los vectores base. El vector B, igualmente, B sub X, B sub Y, B sub Z. Entonces, la definición de rigor desde el punto de vista matemático es un determinante. O sea, el producto de A por B es un determinante que lo vamos a escribir de esta forma. ¿Eh? La primera fila son los vectores de base. La segunda fila es el primer vector del producto, serían las componentes del vector A. Y la tercera fila serían las componentes del vector B. Tal como lo estamos viendo acá. Aquí tengo, digamos, en esta imagen una representación de cómo visualizamos ese producto vectorial. O sea, tengo estos dos vectores, ¿ves? De estos dos vectores y el vector resultante vectorial, ¿ves? El vector resultante es perpendicular a estos dos vectores, ¿ok? Va a ser perpendicular a esos dos vectores. Estos vectores A y B no necesariamente tienen que ser perpendiculares, pero el vector C
Sí, y estos dos vectores forman el área de un paralelogramo, ¿eh? Y el área de ese paralelogramo en magnitud equivale a la magnitud del vector C, o sea, equivale a la magnitud del producto vectorial. Eso lo vamos a ver ahorita con estemos mencionando las propiedades del producto vectorial. Aquí tenemos las propiedades, ¿eh? Eh, algunas posiblemente ya la conocemos, otras quizás no. Primero que el producto vectorial no es conmutativo, ¿no? Que si yo cambio la orientación de estos vectores, él cambia de signo. ¿No? Eso se puede explicar por las mismas propiedades de los determinantes cuando yo intercambio filas, ¿no? Y geométricamente también. El producto vectorial no es asociativo, tal como lo tenemos acá, o sea, no se cumple la propiedad asociativa. Y yo puedo multiplicar un escalar, en este caso el escalar P, lo puedo multiplicar por el producto vectorial, ¿sí? Y no resuelvo el producto vectorial y finalmente multiplico por el escalar. Y la propiedad distributiva sí es válida, A más B por el vectorial con C sería A por C más B por E. Y lo que hemos comentado ahorita, el módulo, la magnitud de ese producto vectorial es equivalente al área del paralelogramo este que está acá. Eh, no es complicado demostrar que esa área es igual a A por B por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, en magnitud, el producto vectorial está vinculado con la función seno, ¿ves? Y uno puede extraer algunas conclusiones, porque si los vectores A y B son perpendiculares, la magnitud de ese vector es igual a A por B. Y si A es paralelo a B, si los vectores son paralelos, este ángulo vale 90 grados, 0 grados, perdón, y me da 0. Entonces el producto vectorial es igual al vector nulo. Estas dos últimas propiedades, o las tres últimas propiedades, son las que son más usadas, ¿no? Bueno, vamos entonces a las aplicaciones que tiene esa herramienta conocida como producto vectorial en el área de la ingeniería, particularmente pues en la parte de física, en un curso de estática para los ingenieros, en el mismo curso de estructura tienen que tener claro lo que es la definición de momento de una fuerza para poder desglosar una viga, y pues por supuesto conocer las condiciones de equilibrio. Y para eso vamos a definir con rigor el momento. Entonces, el momento de una fuerza, si yo tengo un vector de posición R y un vector fuerza F, que actúa sobre cualquier elemento, ¿m? Su momento, el momento que genera esta, fíjense que aquí el ángulo que forman estos dos vectores puede ser cualquier ángulo, ¿no? Bien. Pueden ser perpendiculares o como no pueden ser perpendiculares, pues. ¿Mm? Y si es igual a cero, porque son paralelos, ya dijimos por la propiedad 7 que es nulo. Entonces, aquí estamos hablando en líneas generales. R y F forman un ángulo cualquiera. Y se define el momento de la fuerza, lo vamos a anotar con M, como el producto vectorial de R por F. ¿Mm? Esto ya lo conocemos. En los cursos de estática y de estructura, no trabajan con el rigor de un vectorial, porque bueno, para hacerlo más cómodo para los estudiantes. Entonces se trabaja con magnitud, simplemente con la magnitud del momento de la fuerza, que sería la propiedad 5 que tenemos acá. Con ese que ustedes trabajan, y este ángulo, como los vectores son perpendiculares, pues, por la propiedad 6 uno escribe el momento simplemente por fuerza, por distancia. Ese es todo. Nosotros en el curso de matemáticas sí lo vamos a hacer con un poquito de rigor. Entonces aquí tenemos
eh, un cálculo que vamos a hacer. Es muy sencillo el cálculo, dado un vector eh, R de posición, tengo las coordenadas de ese vector, y el vector F de coordenadas 3J-2. 3J-2. Entonces yo voy a calcular eh, muy abstractamente usando la definición de producto vectorial y escribimos nuestro determinante para calcular el momento de esa fuerza. Aquí tenemos el momento por la definición anterior y construimos el determinante. Y digo hasta acá la primera fila, la segunda fila en este caso va a ser el vector de posición y la tercera fila por la misma construcción del determinante es el vector fuerza. Resolvemos el determinante que ya ustedes lo saben resolver por cualquier método que ya ustedes conocen, por la regla de Sarro, por adjunto, en cualquiera de los métodos que ustedes usan para calcular determinantes, y finalmente me da como resultado un vector. Eso es lo importante tener en cuenta, ¿sí? Que el resultado es un vector, por eso es que hablamos de producto vectorial, ¿no? Si yo quiero conocer el módulo o la magnitud de ese vector, yo tengo que calcular la raíz cuadrada como ya lo hicimos la vez pasada, ¿no? Como ya lo hicimos la vez pasada, calcular el módulo de esto sería 3 más 5 más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado, y eso me va a dar la magnitud, ¿no? Que es lo que comúnmente se hace en los cursos de estática y eh, de estructuras, ¿no? Bueno, entonces vamos a colocar un ejemplo ya más particular en los campos que estamos nosotros estudiando, ustedes como ingenieros. Y aquí tengo tres situaciones que son relativamente sencillas, ¿no? Pero bueno, para poner en práctica un poco lo que estamos ahora haciendo. Creo que ingresó Vianis. ¿Tú me puedes indicar si estás, se ve el compartir de pantalla y el audio, por favor? Sí, me escuchan. Bueno, yo supongo que no hay ningún problema. Entonces, estas tres situaciones que tenemos acá, el lado izquierdo, tengo un par de fuerzas de igual magnitud, pero con sentidos opuestos. En el caso B tengo una fuerza de distintas magnitudes, 15 y 20, y en el tercer caso tengo la fuerza pero oblicuas, es decir, con un ángulo respectivo. ¿Mm? Bueno, vamos a resolver el caso B. Ustedes, después de que ya hagamos el caso B, perdón, ustedes pueden realizar el caso A y el caso C con el rigor del producto vectorial. Entonces, cuando uno va a trabajar con el producto vectorial y va a trabajar que tiene fuerza pues, para calcular el momento total, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de un momento total, ¿no? Ya que tenemos dos fuerzas. Eh, Uno fija un punto de referencia, o mejor dicho, con rigor, un sistema de coordenadas en un punto o en cualquier punto. Uno elige el punto. O sea, yo puedo tomar como referencia el extremo de, de esa barra, el extremo izquierdo. Puedo tomar como referencia el extremo derecho porque tengo esa información, tengo los datos.
y puedo tomar como referencia el punto medio, el punto que está en negrita, ¿ok? El punto medio. Entonces, en cualquiera de los puntos que yo elija, yo voy a tener el mismo resultado, por supuesto, ¿sí? Porque me va a cambiar es el vector de posición. O sea, la fuerza son las mismas, pero el vector de posición me va a cambiar. Entonces, fíjense, yo hice el cálculo tomando en cuenta el punto medio. Entonces, yo voy a escribir los vectores, los dos vectores para cada una de las fuerzas en el punto medio. Entonces, para el caso eh, de 15 newtons, la fuerza que está a la derecha, yo llamé este vector que está acá, la distancia que hay del punto medio a la fuerza, R1. Y esta distancia que hay aquí es 3 medios, ¿eh? Porque estoy en el punto medio. No tiene componente en el eje Y ni tiene componente en el eje Z, o sea, es muy sencillo. ¿Ok? Y el vector R2 por la misma simetría que tiene el problema, el vector R2 sería 3 medios, pero con un signo menos, porque mi cero lo tengo acá y estoy moviéndome a la izquierda del cero y coloco un signo menos, menos 3 medios. Igual con la fuerza, hacia arriba más y hacia abajo menos. Entonces, estos serían los vectores desde el punto de vista vectorial. Y desde el punto de vista vectorial, la fuerza la vamos a escribir como cero, porque no tiene componente en el eje X. La fuerza de 15 newton que estaría hacia arriba, ponemos más a lo largo del eje Y y que no tiene componente en el eje Z. E igualmente para F2 tenemos 0 menos 20 porque está dirigido hacia abajo, más 0K. Y el momento resultante, por ese par de fuerzas que actúan sobre esa barra, es la suma, ¿ok? Es la suma de M1 más M2, ¿ok? O sea, el momento de la fuerza es aditivo, ¿ok? Yo puedo sumar. Entonces calculo el momento para cada uno de los casos y sumo y tengo el momento total. En las condiciones de equilibrio, que es lo que ustedes estudian en un curso de estática y en un curso de estructura para los arquitectos, el momento total, la sumatoria del momento total es igual a cero, porque las condiciones de equilibrio son sumatoria en el eje X, sumatoria en el eje Y igual a cero, y la sumatoria del momento igual a cero. Eso me va a garantizar que eh, el objeto que estoy estudiando, o la viga, o cualquier elemento, no rote, no rote. Y fíjense que ahorita vamos a discutir este caso. Calculo M1, calculo M1, fila 1, vectores de base, fila 2, el vector de posición, aquí lo tengo, aquí coloqué 1.500, y fila 3, la coordenada del vector fuerza. Cuando me aparecen varios ceros, el determinante es muy sencillo de resolver, que sería 1,5 por 15 por K, y los demás componentes son cero. Este es cero, la diagonal secundaria es cero, etc. Y para M2 hago exactamente igual. Primera fila, el vector de posición 2 y el vector fuerza. Y eso me trae el resultado como 30K. Esto quiere decir que está dirigido en el eje Z. Es decir, el momento no está contenido en el plano de la barra. Es perpendicular al plano de la barra. ¿Eh? Perpendicular al plano de la barra. En este caso es más 30, debe salir de la pantalla hacia ustedes el vector, ¿sí? La dirección de ese vector. La suma me va a dar el momento total y el momento total sería 52.5. ¿Sí? Su magnitud, este es el vector que está orientado en el eje Z, y su magnitud va a ser igual porque los demás componentes son cero, sería raíz cuadrada de 52,5 al cuadrado, que eso me da 52.5, que se expresa en Newton por metro. No tienen un nombre en particular. Leen ustedes
ustedes indicarme cuál es el sentido de rotación, porque ya dijimos que él va a rotar. Esa barra va a rotar porque el momento es distinto de cero, que no se cumple la condición de equilibrio. ¿Eh? Entonces, tengo dos sentidos de rotación, horario o antihorario. Bueno, eso se lo digo para que ustedes lo respondan. Ahora, otra de las aplicaciones, otra de las tantas aplicaciones que podemos tener del producto vectorial, tiene que ver con la mecánica de los fluidos. Yo voy a ir acá un poco a lo que hicimos con el producto escalar. Aquí están estas dos laminitas. ¿Eh? Estas dos imágenes. Aquí tengo lo que uno llama un tubo de corriente. ¿Ok? Esto es una representación imaginaria que yo me hago del fluido, como el movimiento del fluido. ¿Ok? Entonces tengo este tubo y aquí tengo estas líneas y estas son las que uno va a llamar líneas de corriente. En el de abajo tengo una sección circular, pero no curva, ¿ok? Y lo que está señalado en rojo, estas flechas, son las líneas de corriente. Repito, esas líneas de corriente es una representación que uno hace de cómo se va comportando el fluido. ¿Sí? Entonces, es un caso curvo y aquí en este caso, cuando es curvo, pues entonces tengo, la situación no es tan fácil de evaluar en términos de cómo debe ser la línea de corriente. Bueno, ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Ya tenemos claro lo que es una línea de corriente, esa representación visual que uno tiene, y vamos a hacer un problema que nos atañe a la área de mecánica de los fluidos. Bueno, yo le digo aquí un sistema de coordenadas y le coloqué una línea de corriente que no salía muy bien, que es esta curva que tengo aquí en S, ¿no? Como una S, ¿no? Esta curva que yo tengo acá. El vector de cualquier partícula del movimiento del fluido es otra propiedad de la línea de corriente. El vector velocidad de una partícula se dibuja tangente a la línea de corriente. Entonces, una tangente acá, aquí sí está bien claro, este sería el vector velocidad. Y porque estoy construyendo tanto el vector como el vector de posición, y este es el vector de posición, R. Bueno, fíjense qué es lo que vamos a hacer ahora. Por definición, sus cursos respectivos de física, ya sabemos que la velocidad es como vector, rigurosamente hablando, como vector, es eh, cómo cambia el vector de posición en el tiempo. ¿Sí? Y este diferencial de R, la velocidad tendrá la misma dirección que la dirección de R. ¿Ok? La misma dirección. ¿Sí? Si yo tengo el cambio de dirección de esos vectores, la velocidad va a ir en esa misma dirección. Si vamos a lo que es la definición de producto vectorial que vimos hace unos instantes, vemos que el vector B de y R o el diferencial de R son paralelos, que sería la propiedad que tenemos acá como la última, la número 7. Si A es paralelo a B, el producto vectorial es nulo. Yo voy a tomarme, me voy a anclar de esta propiedad para resolver el problema de la línea de corriente. Porque en una línea de corriente, la velocidad y la posición cumplen con esto que está acá. El producto vectorial es nulo. ¿Eh? Nulo porque los vectores son paralelos. ¿Eh? Por esto que yo tengo acá. Es la justificación de todo lo que estamos indicando. Bueno, la velocidad, como ya expliqué, es paralelo al vector de R y la velocidad de cualquier partícula de un fluido ¿eh? que esté a lo largo de una línea de corriente, la podemos escribir vectorialmente de esta manera. Esta es la componente X, la velocidad, la componente Y, la componente Z, que aquí coloqué una X, pero es Z,
hay que corregir. Y aquí hay una cuarta componente que es el tiempo, o sea, hay 4 coordenadas, cosa que ustedes quizás no lo están viendo ahora por primera vez. O sea, la velocidad, sus respectivas componentes como vector y la componente en el tiempo. ¿Mm? Entonces, yo voy a obtener un campo de velocidad ya conocido previamente y yo voy a tratar de, mm, por decirlo así, diseñar usando la palabra que usan los arquitectos, las líneas de corriente. ¿Eh? O sea, yo no puedo dibujar ahorita las líneas de corriente porque no tengo ni idea de cómo es el comportamiento de ese campo de velocidades. ¿Me explico? Es decir, no tengo idea de cómo serán las líneas de corriente. ¿Mm? Entonces, yo tengo definido este campo de velocidades, uno llama de campo de velocidades porque, bueno, no tengo una sola línea de corriente, son muchas líneas de corriente y tengo un campo que uno llama campo vectorial. Porque tengo un conjunto de vectores y eso se le llama campo vectorial. Y me indican que para el punto 1, como menos 2, cuando t igual a 1.2 segundos, que transcurrió 1.2 segundos, yo quiero calcular la ecuación de la línea de corriente con esas condiciones. Esas condiciones son las que se llaman condiciones iniciales. ¿Cómo voy a calcular la línea de corriente? Bueno, me voy a valer de la definición de producto vectorial. ¿Eh? Y a partir de ahí, con otras herramientas que ya se supone que nosotros conocemos o manejamos, calculamos la línea de corriente. Partimos de la siguiente premisa. ¿Cuál es la hipótesis? Que B por DR igual a 0. Su producto vectorial es nulo. Refuerzo porque la velocidad y el elemento del vector posición, o del desplazamiento son paralelos. ¿Eh? Entonces, ya tengo el campo, tomo el campo de velocidades es bidimensional, o sea, uno en el eje X y uno en el eje Y. ¿Okay? Bidimensional, lo evalúo en 1.2 segundos, lo puedo evaluar al final, pero en este caso yo lo evalúo ahorita en 1.2 para no escribir tantas expresiones y sustituyo t por 1.2, saco esta cuentica, y eso me va a dar este campo. Estas son las componentes, 3.2x y 2.88 en el eje Y. Este sería el vector velocidad en ese instante. Ese sería el vector velocidad en ese instante en el plano. Construyo el producto vectorial, y lo igualo a 0. Construir el producto vectorial es escribir la primera fila, los vectores base, la segunda fila, el vector velocidad que tenemos acá, y la tercera fila, el vector diferencial de R, que se me pasó por alto escribirlo. El CDR, por supuesto, es diferencial de X y de Y, J, y en este caso es 0K porque el campo es bidimensional, ¿ok? Está en el plano. Por eso es que colocamos aquí estos ceros. Resuelvo este determinante por cualquiera de las técnicas que ya ustedes saben hacer y obtengo esta ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial la voy a simplificar en una ecuación escalar, porque fíjense, como tengo el mismo vector, yo igualo vectores. Cuando yo igualo vectores, hago la igualación de vectores. O sea, en el lado izquierdo, igual paso algebraicamente hablando, lo que está en el lado izquierdo lo paso del otro lado, le cambio el signo y simplifico con K. O sea, divido ambos miembros entre K y ya no tengo una ecuación vectorial, sino escalar. ¿Eh? Tengo una ecuación escalar con unos diferenciales y debemos integrar para poder conocer finalmente la línea de corriente. Yo tengo que integrar a ambos miembros de esta ecuación, cosa que lo hicieron seguramente en el curso de Matemáticas 2. Integro ambos miembros de esta ecuación, separo las variables porque aquí tengo x, y, aquí tengo y de x. Entonces divido entre y divido entre x ambos miembros y obtengo 3,2 de y, 2.88 de x sobre x. ¿Eh?
Para simplificar un poco las cuentas, dividí entre 3.2 y esa cuenta me dio 0.9, para no estar escribiendo tantos decimales. Y al final me queda diferencial de y sobre y diferencial de x sobre x en el lado derecho. Y yo integro ambos miembros de esa ecuación, que ya lo conocemos todos. Al yo integrar en el lado izquierdo y en el lado derecho, tengo un logaritmo neperiano. Si no recuerdo que sea un logaritmo neperiano, pues lo busco en una tabla de integrales y listo. ¿Mm? Eh, Bien, estas integrales serían el neperiano de y igual a 0,9 por el neperiano de x más la constante respectiva de integración de esas dos integrales. Como son constantes, son aditivas, yo puedo poner una sola constante. Y voy a utilizar este artificio de colocar neperiano de C, porque C es una constante, el neperiano de C también es una constante, porque el neperiano es un número, es una constante. Para yo poder utilizar las propiedades de los logaritmos neperianos, que es lo que vamos a usar en la siguiente línea. Aquí escribimos otra vez, aquí coloqué esto como exponente, esto va como exponente por las propiedades del neperiano de x a la n es n neperiano de x. Se me pasó por alto escribírsela aquí al ladito. Y la otra propiedad es que la suma de los neperianos es el producto, ¿ok? O el producto de los neperianos sería la suma. Aquí estamos en el proceso inverso. La suma la convertimos en un producto, ¿ok? Y puedo simplificar la ecuación, eliminar los neperianos, me va a quedar y igual a c x a 0.9. Entonces ya tenemos una ecuación algebraica. ¿Mm? Tenemos una ecuación algebraica que va a representar la línea de corriente de ese fluido, de ese campo de velocidades. ¿Ok? Entonces, usamos las condiciones iniciales que en el punto 1, menos 2, yo sustituyo la y por menos 2 y la x por 1. 1 a la 0.9 es 1. Y de ahí puedo despejar el valor de C. El valor de C me da menos 2. Entonces, la línea de corriente definitiva sería menos 2x elevado a la 0.9. ¿Ok? Entonces, esta sería la ecuación de la línea de corriente. Si yo quiero ver la representación gráfica, cómo son las líneas de corriente como tal, bueno, voy a usar el GeoGebra, que ya ustedes ya lo tienen. ¿Mm? Colocan este valor, colocan estos valores, esta ecuación, y le va a aparecer la gráfica de esa línea de corriente. Entonces, bueno, con esto tenemos una segunda aplicación del producto vectorial, mm, en el ámbito de la ingeniería. O sea, nosotros vamos a hacer lo que nos queda de curso, eh, todo aplicado a la ingeniería. Muy pocas cosas aplicadas a la arquitectura. Lo siento por los estudiantes de arquitectura, pero eh, es eso, pues. Bueno, ahorita, por ejemplo, vimos lo del momento de una fuerza que por supuesto los arquitectos lo usan, tienen que saber lo que es la definición de momento. Bueno, con eso terminamos nuestra actividad. Vamos a dejar de compartir y creo que no hay ningún participante. Entonces no tenemos preguntas que hacer. Con esto finalizamos esta pequeña clase y espero que les sirva de apoyo para la comprensión del producto vectorial y sus respectivas aplicaciones. Feliz tarde a todos.